El tema para este día jueves es un tema para el que necesitamos que el Espíritu Santo nos asista con la sabiduría divina. Por eso vamos a pedir la dirección de Dios, pues el tema es Yo te he engendrado hoy. Así que vamos a orar para comenzar nuestro estudio de este día. Bondadoso Padre, reconocemos nuestra necesidad de sabiduría. Hay muchos temas que escapan a nuestra comprensión, pero te damos gracias porque en tu palabra hay suficiente evidencia y conocimiento para lo que necesitamos ahora. Por eso suplicamos que tú nos hables hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando, Pastor Dani Perla, durante estos días atrás, que Jesús es plenamente Dios, es la revelación de Dios, pero es Dios entrando en la escena humana. Eso quedó claro, clarísimo, podríamos decir, en los primeros versículos de Hebreos. Pero resulta que el siguiente versículo de Hebreos capítulo 1, después del 4, el verso 5, es un texto que puede llegar a causar un poco de confusión, porque en ese texto dice la Biblia que Dios mismo dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y entonces la pregunta que tal vez pueda surgir en la mente es, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es el creador de todo o ha sido engendrado en algún momento? Porque algunos han tropezado en esa palabra. Muy bien, me gusta mucho esa pregunta porque si usted quiere puede repasar lo que se ha establecido Claro. En los primeros 4 versículos en esta semana que hemos estado comentando, y ahora hay un giro, hay un cambio. Y dice, mi hijo eres tú. Así es. Comencemos con la palabra hijo, sí. porque dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? Notemos, yo le pregunto, ¿son los ángeles hijos de Dios, sí o no? Sí. Claro que son Sí, hijos claro de que Dios, sí. pero dice que a ninguno de ellos se le dijo hijo. Uh-huh. Y en toda la Biblia usted no va a encontrar que a un ángel se le llama hijo de Dios. O sea, hijo en singular. Hijo de Dios en singular. A los ángeles no se les dijo eso, sino solo a Jesús. Por eso la frase hijo de Dios, cuando nosotros la repasamos en las escrituras, es una frase, Adán es llamado hijo de Dios, Israel también es llamado hijo de Dios y primogénito, y Jesús es llamado hijo de Dios. Entonces, ¿en qué sentido la frase hijo de Dios en Jesús es peculiar? Y es diferente, y por eso a ningún ángel se le dijo. Porque en la Biblia la frase hijo de Dios es sinónimo de Dios, Wow. de ser Dios. Entonces a los ángeles en singular no le podía decir hijo de Dios porque ellos no son Dios. Claro que no. Ellos son creados como hemos visto. Ahora, ¿por qué Jesús? Y aquí tal vez voy a responder antes de ir a la otra palabra que es primogénito, Claro, porque claro. comenzamos con la palabra hijo. ¿Por qué se le dice que a él sí se le dijo hijo y a los ángeles no? Porque recuerden, estamos hablando de hijo de Dios en singular. Representaba que él es Dios. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, él también tenía otro título, y el título era hijo de hombre. Así es. ¿Qué significaba hijo de hombre para Jesús? Que él era hombre. Pero como él tenía 2 naturalezas, entonces cuando le dicen hijo de hombre, le estamos diciendo que él es humano. Claro. Y cuando se le dice hijo de Dios, le estamos diciendo que él es divino. Así es. Noten qué importante. Sí, sí. Porque él tiene los 2 títulos, hijo de hombre, hijo de Dios. Significa que es 100% humano y 100% divino. Por eso es que los ángeles, y la Biblia fue bien cuidadosa, Dios fue bien cuidadoso para no confundirnos y decir, no, es que Jesús es un hijo de Dios como todo. No, porque ni siquiera a los ángeles se les dice de esa manera, porque está reservando eso como un título. Hijo ya sería como un título, al igual que va a suceder con la palabra primogénito. Muy bien, entonces quiere decir, pastor, que en tanto la función que cumple el Señor Jesucristo al encarnarse, una palabra que tiene un profundo significado teológico que no vamos a discutir acá, es que Él es engendrado. Y ahora,
Pero ahora, pastor, luego la Biblia destaca este otro título, y sí me gustaría que de una vez pudiéramos entrar de lleno a esto, porque el tiempo en la lección generalmente es un poco corto, y es que Jesús es el primogénito. Pero ¿a qué se refiere que Jesús sea primogénito? Si en primer lugar no es el primer ser humano en la tierra. En segundo lugar, tampoco fue el primogénito entre los hijos de José, porque José ya tenía hijos, aunque sí fuera el primogénito de María, porque según se lee en la Biblia era el primogénito de María. Pero ¿a qué se refiere esta palabra y cómo podemos comprenderla aplicada a la persona del Señor Jesús? Muy bien, es que aquí nosotros tenemos que recordar algo. Cuando Dios creó este mundo, Él puso a un ser humano que se llamaba Adán, luego hizo su compañera, pero es interesante que también el nombre Adán se usa en un sentido genérico para hablar de humanidad y no solo de nombre propio de una persona. A Adán Dios le había dado el dominio porque Él le dijo, ten potestad sobre los peces, las aves, sobre la tierra. Se le había dado el dominio de la tierra, pero ¿qué pasó con Adán? Él lo perdió. Claro. Entonces, Dios promete restaurar ese dominio, pero ¿cómo lo hace? Viniendo como Adán, o sea, viniendo como hombre. Y por eso la Biblia le llama a Jesús el segundo Adán. El segundo Adán, que al igual que el primer Adán fue creado sin pecado. Perfecto. El segundo Adán es sin pecado también de creación. No como nosotros los seres humanos que cuando somos concebidos, pues ahí va el germen del pecado. En el caso de Jesús no. Entonces, ¿cómo Jesús viene y entra en este mundo para restaurar, para recuperar lo que Adán había perdido? Entonces Jesús llega a ser el primogénito en el sentido, esta palabra también se utiliza para decir lo que usted mencionaba, no necesariamente el primero por nacimiento, sino que llega a ser para Jesús un título que Él es el principal, que Él es el principal, que Él es el líder. De hecho, Hebreos habla mucho de eso, presenta a Jesús como el precursor, como el autor de la salvación, etcétera, y ahora como primogénito. Entonces, al venir Jesús como hombre, vencer al pecado, vencer al enemigo, a la carne, al diablo, Jesús se convierte ahora en el principal de la raza humana, en el representante, digámosle en otras palabras más directas, Jesús se convierte en el representante de la raza humana en ese sentido. Él es el primogénito de este mundo porque Él va a representar a la raza humana y a través de Él toda la raza humana puede experimentar la bendición. Entonces, en ese sentido estamos usando aquí la palabra primogénito. Bueno, es impresionante esto porque, recuerde, estamos hablando de una faceta entonces, pastor. No estamos hablando tanto de la naturaleza de Jesús en tanto Dios, que eso ya quedó establecido, sino de la faceta en el plan de salvación, de venir a este mundo, encarnarse y lograr nuestra salvación. Entonces, pastor, aquí surge una pregunta. ¿Cuán importante era que Jesús pudiera combinar ambas naturalezas? Y para quizás ir con la pregunta que usted hacía en la semana, ¿por qué solamente Dios, viniendo a este mundo y haciendo esa combinación, podía salvarnos a nosotros? Muy bien, esa es la pregunta que yo había estado formulando esta semana. ¿Por qué se necesitaba que Dios mismo viniera? ¿Por qué necesitamos que Jesús sea Dios? Lo digo hablando para nosotros como seres humanos que necesitamos la salvación. Entonces ahora hagamos un escenario. Digamos que Dios hubiera escogido a un ángel para salvarnos. Un ángel que nunca ha pecado, él viene a esta tierra, él es perfecto, su vida es perfecta. Y entonces lo llevan a la cruz. Lo llevan a la cruz. Y ahí en la cruz, él muere. ¿Qué va a pasar? Es sepultado. Ahora, la pregunta es, ¿puede resucitar ese ángel? ¿Verdad que no puede resucitar poder en sí por mismo. él mismo? No, él necesitaría ayuda para resucitar. En el caso de Jesús, no. ¿Por qué Dios era el único que podía venir y salvar al ser humano? Porque se necesitaba que alguien cargara con el peso del pecado nuestro, fuera nuestro sustituto y muriera, pero por su misma naturaleza volviera
a la vida. Wow. Y por eso es que Jesús es el único que puede cumplir con ese requisito. Por eso él dijo, ahí en San Juan 5, por ejemplo, bueno, San Juan, otra vez vuelvo a repetir, es un libro que destaca la divinidad de Así Jesús es, extraordinariamente. Si usted ya no cree esto, mi amigo, cuidado, porque se queda sin Salvador perfecto, Sí. como lo que establece Hebreos. Y Jesús dice, yo doy vida, yo puedo resucitar. Él también dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, cuando Jesús resucitó, y voy a decirlo esto con mucha solemnidad y cautela, es más, yo no lo entiendo totalmente, pero estamos comenzando a estudiar aquí en la tierra. Cuando Jesús resucitó, no es que Dios lo resucitó. Uh-huh. El ángel Gabriel solo fue para llamarlo. Imagine, ¿cómo yo voy a llamar a una persona que está muerta y decirle, ya pasó 100 años ahí, es hora que se levante? O sea, yo puedo llamarlo, pero no se va a levantar. ¿Va a levantarse alguien de ahí? No. Entonces, cuando el ángel Gabriel fue a la tumba, y esto está en el deseado de toda la gente, léalo. Sí. Ahí dice que Dios le dijo, Jesús, tu padre te llama. O sea, le está hablando a un muerto. Sí. Ahora, ¿un muerto puede escuchar? No. Ahora, ¿por qué Jesús podía escuchar y levantarse? Porque era Dios. Amén. Por eso se necesitaba que el autor de nuestra salvación, amigos, fuera Dios mismo. Nadie podía cumplir esos requisitos fuera de Dios. Amén. Note cuán maravilloso es esto, y como bien dice el pastor, esto es para comenzar a estudiar, para tocar, me ha gustado mucho esa expresión que a veces dice nuestro pastor, para tocar el borde del manto de Dios, porque vamos a tener la eternidad para esto, pero aunque vamos a tener la eternidad para esto, hoy ya podemos comenzar a comprender que aquel que vino a este mundo, que se hizo uno con nosotros para elevar nuestra condición humana a una condición superior, gracias a su misericordia, es Dios mismo. Así que no tenga ninguna duda, Jesús es plenamente Dios, Él nos ama, Él ha obrado nuestra salvación, Él está todavía obrando en nuestro favor, es lo que va a seguir estudiándose con el libro de Hebreos, y lo que necesitamos, pastor, quizás es orar pidiéndole al Señor que nos ayude a tener una relación plena con Él y a agradecer por todo lo que Él ha hecho y a que nuestra mente sea impactada con esta revelación que hemos aprendido en esta semana. Amén. Padre, te damos gracias porque nuestra salvación ha sido obrada de una manera perfecta por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en virtud de su encarnación y en virtud de su divinidad, Él podía tomar el peso del pecado completamente, destruir el pecado, y Él podía volver a vivir. Él podía a la vez pagar la penalidad, pero a la vez Él podía continuar viviendo. Te damos gracias, Señor, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ayúdanos para aceptarlo, que nadie pueda aceptar otras concepciones acerca de Jesús, y más bien lo confesamos como Tomás, mi Señor y mi Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.